Hola, bienvenidos a En Honor a, este espacio en donde cada semana nuestros invitados abren su corazón y nos cuentan su historia de vida. Los dejo con Mario para que nos presente al invitado del día de hoy. Bueno, pues muchas gracias, Maye. El día de hoy, como todos los episodios anteriores, nos acompaña un amigo de nosotros. Andamos muy internacionales. Ahorita que está un poquito pues de moda ahí el tema Venezuela, pues nos acompaña un amigo de nosotros venezolano, Francisco Méndez. Para los amigos, Francisco, bienvenido. Muchísimas gracias, Maye, gracias, Mario. De verdad que nos tenemos amenazados de sentarnos a conversar hace mucho tiempo, pero fíjate cómo se nos dio. Siempre. Con unas arepas de por medio que están pendientes. Las arepas todavía están pendientes. Sí. Oye, ahorita en la presentación quiero hacer un paréntesis. No es adrede que estés aquí por el tema de Venezuela. Okay, Simplemente coincidió. Sí. Solo que se me vino a la mente porque pues la verdad es que el tema está un poquito fresquecito y picante, ¿no? Pero bueno, ahorita llegaremos para allá. Así es, y procuramos tener siempre invitados que inspiren y pues bueno, la verdad es que ahí te seguimos en las redes sociales y pues bueno, todo lo que haces es pues de mucha inspiración y pues queremos que nos cuentes tu historia, que nos cuentes quién es Francisco Méndez, cuándo naces, dónde naces. Ok, claro que sí, no, bueno, imagínate, esta historia se remonta hace mucho tiempo. Ni tanto. Sí, no, mira, yo no tengo problema con la edad. Yo a mis 35, no mentira, a mis 5. Yo tengo la segunda vuelta. La segunda vuelta. Yo nací en el 4 de marzo de 1975. Nací en la ciudad más hermosa del continente. Perdón. Nací en la ciudad más hermosa del continente que se llama Lechería, en el estado de Anzoátegui, en Venezuela. Es una aldea, le decimos la aldea cariñosamente porque es un espacio pequeñito. Es un municipio de 15 kilómetros cuadrados. O sea, es súper pequeño, pero la distribución y la forma en que se ha desarrollado esos 15 kilómetros cuadrados hace que uno extrañe muchísimo la playa. La playa era el patio de mi casa, ¿no? Y aquí en Monterrey la playa queda un poquito retirada, un tantito lejos. Pero sí, una ciudad preciosa, pequeñita pero preciosa, con unos atardeceres, búsquenla, Lechería se llama, Lechería, con unos atardeceres pintados de azafrán, de naranjita. Y bueno, mis padres, que no son de esa ciudad, sino que son de una ciudad de los Andes venezolanos. En Venezuela nace la cordillera andina. ¿Okay? Y nosotros tenemos nuestro estado Mérida, en Venezuela, que es un estado que queda en montaña. Entonces es frío, no es con Mérida de acá, sino que el Mérida de allá es frío. Mis padres son de Mérida. Se conocieron en la capital de Venezuela, que es en Caracas, y después que se casaron, decidieron irse a Lechería, que es donde yo nací. Entonces, es una mezcla interesantísima, porque en Lechería se habla muy rápido, como toda costa, y en la montaña se habla un poco más lento. Entonces, mucha gente me dice, pero tú no pareces de la zona. Sí, bueno, que mis padres hablan más despacio y así me acostumbré a hacerlo. Ok, ahorita que hablas de Lechería, ¿cómo alguien, me voy a alentar tantito, que tanto ama o tanto presume su ciudad natal, pues está aquí? Sí. O sea, sí. Porque claro. En una ocasión anterior platicamos en pandemia, tuvimos un live tú y yo, de aquellas cosas que ese era el hijito. Yo creo que fueron los pininos de este proyecto. Así como que empezaba el sueño. Sí, exacto, la maqueta. Y quiero adelantarme tantito, nomás para hacer entre paréntesis. En aquel momento también te vi esa injundia, ese amor por Lechería. Por eso no se me olvidó. Tenía una letrita de más al final. No se me olvidó que eres de ahí porque irradias ese amor a las raíces. Que bien dicen que nunca debemos de olvidar de dónde venimos, ¿no? Sí, definitivamente lo que nos construye es la cantidad de cosas que hemos vivido y yo tengo toda mi vida en Lechería. Yo tengo en Monterrey 7 años nada más. Entonces, de ahí para atrás, todo ha sido una construcción de vida en esos 15 kilómetros cuadrados. Entonces, por supuesto, es el patio de la casa, es donde pasa todo y de alguna manera, pues, tan bonito que cómo olvidarlo. Siempre lo llevo. Claro. ¿Tienes hermanos? Sí, soy el menor de 4 hermanos. Ok. Mi hermana, la mujer es la mayor. Después venimos 3 varones. Pero resulta que cuando nació el hermano a quien yo le sigo, que está antes que yo, a mi mamá la ligan. Ok. Y después que la ligan, salgo yo.
Entonces el médico le dice que yo tenía que venir, o sea, claro, que era algo que era necesario en la humanidad y bueno, por alguna razón estoy acá. Algo. Sí, claro, señor. Soy el menor de 4 hermanos. Mis hermanos se fueron a estudiar lechería, obviamente no es la capital de Venezuela, es provincia, es una ciudad pequeña. Entonces mi hermana apenas se graduó de la prepa o del bachillerato, como le decimos allá, fue a estudiar a la universidad en la capital. Mi otro hermano se fue a otra ciudad a estudiar. Entonces progresivamente ellos fueron como que abriendo cancha y como yo fui el pequeñito, pues yo me quedé en casa. Me quedé en casa y bueno, de ahí pasaron cosas maravillosas. Te puedo contar, por ejemplo, que para muchos de repente dirían, ¿cómo que maravilloso? Si yo tuve la oportunidad de acompañar a mi mamá y a mi papá en echar para adelante la casa, porque en unas situaciones muy complicadas y no había ni siquiera para pagar el ayudante de muchas cosas y yo era el ayudante de mi papá y eso me formó muchísimo, ¿no? O sea, definitivamente en muchas ocasiones me siento y digo, si yo no hubiese aprendido esto con mi papá, pues estaría ahorita rajuñando, exactamente, rajuñando cosas. Claro. ¿Cómo es una infancia en Venezuela? ¿Qué se juega? ¿Cómo funciona ahí en lechería? Mira, primero porque por ser playa, todo está relacionado con la playa. Okay. Todo. Pero en Venezuela se juega mucho, por lo menos lo que pasa es que no escapa los avances generacionales como son ahorita, ¿no? Que ahorita de repente, independientemente de cualquier sitio, los chamos están más metidos con las tabletas, claro, con las pantallas y todo eso. Yo tuve la oportunidad de jugar bastante fútbol en la calle. En Venezuela el deporte número 1 es el béisbol. El béisbol. Entonces le quitábamos los corcholatas, le dicen acá, las chapas, le decimos nosotros, las botellas. Ajá, las tapas. Y entonces con un palo de escoba jugábamos a batear, ¿no? Entonces eso es un deporte, se llama chapita. Claro, así empiezan los grandes deportistas. Sí, ¿no? señor. O agarramos de repente el bote de jugo y lo llenábamos de papel y le poníamos adhesivo y le dábamos con la mano y jugábamos béisbol con eso. Y es que ahí empieza la imaginación y a quererte el que algún día... Yo muchos años fui Antonio Arma cuando bateaba, en muchas ocasiones fui Canseco cuando bateaba, Andrés Galarraga cuando bateaba. ¿Cómo se veían? Digo, nosotros o sea, no quiero verlos... O sea, hago las preguntas porque desconozco cómo es la cultura. Digo, porque por ejemplo aquí yo veía a Hugo Sánchez como Hugo Sánchez, o sea, el super goleador y no me perdía los juegos. Ahí en Venezuela igual, ¿cómo veían todos esos? Dices que eran los ídolos. O sea, sí, por ejemplo, ver a David Concepción, Antonio Armas, eran grandes figuras. Chico Carrasquel, que es el único Hall de la Fama que tenemos. No, mentira, Aparicio, que es el único Hall de la Fama que tenemos en Venezuela. Son figuras que todo el mundo... Puedes no saber absolutamente más nada del deporte, pero tú sabes que cuando bateas eres Galarraga. ¿Quién era él? Sí, exactamente. Okay. Pero sí, obviamente esa figura, ese sueño, ese modelaje de alguna forma, siempre que lo vivimos, yo creo que ocurre en todo. Sí, ¿verdad? Sí. Y Francisco de niño, ¿cómo era? ¿Qué soñabas? Mira, yo era muy retraído. Muy callado, muy tranquilo. Yo no sé qué pasó en el camino. Era muy tranquilo. Como te dije, mis padres se fueron, mis hermanos se fueron a estudiar a otras ciudades. Y mi papá tenía el trabajo de papá era que le llevaba los periódicos a los kioscos. Era repartidor de periódicos. Y yo me paraba de madrugada porque resulta que el periódico llegaba a las 3, 4 de la mañana a la ciudad para entonces repartirlo. Y yo trabajaba con él. Entonces yo trabajaba con él en las mañanas. Eso era desde los 8 o 9 años. Estuve trabajando con él con eso. Y yo estudiaba en la tarde. Entonces, como que no había mucho tiempo de salir a jugar. Y sin embargo, trato de revisar en el tiempo y dije, y yo jugué bastante. O sea, por más que no había o en este momento pienso, pero somos tan esclavos. O sea, si hubiera habido tiempo... Imagínate, o sea, uno está tan esclavo del tiempo en este momento que uno dice, no, pero yo no tenía tiempo de jugar. Y es mentira, o sea, sí, jugué mucha chapita, fútbol, bicicleta. ¿Chapita? ¿Qué chapita? Chapita es lo que te digo, la que lanza la corcholata. Futbolito también, de colocar 4 piedras en la calle. Allá el papalote le decimos papagayo.
Okay. Entonces se volaba mucho papagayo, los juegos típicos, el trompo, o sea, todo. Entonces me pongo a ver como que no se me quedó de ver nada en el tiempo. O sea, no te puedo decir es que, pero es que en mi infancia no. Yo tuve incluso hasta la oportunidad de aprender a trabajar con papá y eso yo lo valoro muchísimo. Entonces todo, o sea, yo veo hacia atrás y digo, o sea, estuvo bien padre en mi infancia, a pesar incluso de la chamba, del trabajo y todo, estuvo bien padre porque tuve oportunidad de todo y en la infancia conocí la música. Ok. Yo empecé a tocar, hay un instrumento venezolano que es el cuatro venezolano, que es muy parecido al ukulele, muy parecido. Y es el instrumento que cuando empezamos a estudiar música en el colegio, comienza con el cuatro. De un tiempo para acá se comienza con la flauta, pero en ese momento era el cuatro venezolano. Y yo a los 6 años comencé a estudiar cuatro. Ok. Mi mamá nos metió a mi hermano y a mí, muy tremendo los dos, más él que yo. Estoy seguro que él dice lo contrario, ¿no? Claro. Pero mi hermano agarró el 4 como una raqueta de tenis a los 4 días y yo sí guardé mi instrumento, entonces de ahí como que ahí me pude refugiar mucho también en la música. ¿Y de tu papá, tu mamá, alguien la música traía por dentro, nada? No, lo más cercano es una prima que ya también falleció, ella era una violista, tocaba viola. Okay. Y bueno, hizo giras por Sudamérica, por Europa. Se fue muy joven con un cáncer que se la llevó muy rápido, pero eso pequeño que hizo, o sea, yo creo que nos derramó a todos, ¿no? Esa emoción, pero quien se quedó haciendo algo de música fui yo. O sea, yo soy como que, si por ser músico soy la oveja negra, pues soy la oveja negra. En general, de tus hermanos y tus papás nada más. Todos, entre todos. ¿Te gustó ahí empezaste a desarrollar más bien? Porque también es un talento, ¿no? De alguna manera empiezas a pulir los talentos que vas y yo creo descubriendo. que también el hecho de repente cuando estás pequeño y logras sacar algo y el apoyo de tus padres de, ay, qué lindo, ahora es esto. O sea, eso tampoco me faltó. O sea, mi mamá siempre, como obviamente pasábamos mucho tiempo juntos, yo agarraba el 4, entonces ella se sentaba, o ella se iba a cocinar y yo me iba con el 4. Hacerle ruido, ¿no? Porque también siendo niño tampoco era muy diestro, igualmente se va aprendiendo. Y de alguna forma como que siempre me aupaba a eso. Oye, y viendo en retrospectiva esos tiempos tan bonitos y tan padres por cómo los cuentas, uno ya cuando está grande se da cuenta y los valora en realidad. La frase, es la bendita frase de que éramos felices y no lo sabíamos. Algo así más o menos. Porque sí es, te digo, al momento que lo cuentas, pues me traslada y me voy para aquellos rumbos. Y la verdad es que pues es una infancia, digo, obviamente con sus asegúnes, como el chanclazo que yo no sé si te era a ti, pero no era muy... Pero bueno, eso es obvio, obviamente... En aquellos tiempos era la manera de corregir. Sí, yo creo que no estábamos tan crianza respetuosa, no se veía tanto en esos momentos. Y aparte más vale un chanclazo a tiempo que no sé cómo muchas vergüenzas. Muchas vergüenzas. Oye, entonces, y luego, ¿estudias primaria, secundaria? ¿Cómo es? Sí, estudié mi primaria en la tarde, como te dije. Sí. Después, igualmente la secundaria, también estudié gran parte de la secundaria en la tarde por cuestiones de trabajo, porque trabajaba con mi papá. Comienzo con mis instrumentos, cantaba en el coro del colegio, siendo chiquitico, tiene una voz muy finita, era una voz, los maestros de coros de niños le llaman voz número 1, o es la voz del soprano, que es la voz más finita. Y estaba con mi cuatrico, ¿no? Y mi mamá me tenía, y mis hermanos me tenían también como el muñequito, me llevaban a todas partes porque yo era que cantaba. Y a mí no me molestaba, de hecho no llegó a incomodarme siendo niño, el hecho de que me llevaran para todas partes a tocar. En el bachillerato también, el liceo o el colegio donde estudié era muy pequeño. Decirte, por ejemplo, que en el segundo año de bachillerato éramos 7 en el aula. Okay. Y en el siguiente éramos 14, o sea, iba como creciendo. Y fuimos de la primera promoción del colegio. Entonces éramos tan poquitos que los mismos que jugábamos básquetbol eran los mismos que de los actos académicos, de los actos culturales, del equipo. O sea, era la misma gente para todo. Entonces, también creo que tuve la suerte de tener una familia adicional, ¿no? En el caso de los compañeros del colegio, porque éramos tan poquitos que siempre éramos como que una pandilla, a todos lados íbamos juntos para ir para abajo de cada una de las cosas. Oye, ¿la escuela era mixta? Sí, ¿verdad? Sí.
Sí, la escuela era mixta. Yo estudié desde el primer grado, desde preescolar hasta cuarto grado, en un colegio de sacerdotes. Era un colegio de niños solamente. Y después a partir del quinto grado, porque nos mudamos de área, ni siquiera de ciudad, nos mudamos de área y entonces ahí pasé a un colegio mixto. Oye, ¿y ya después del bachillerato escoges alguna carrera, alguna universidad o te tocaba irte ya para Caracas? No, de hecho en Venezuela hubo un auge de institutos universitarios tecnológicos, es decir, o sea, eran como carreras técnicas universitarias, pero técnicas medias. Entonces yo estudié informática y estudié administración tributaria. Sí. ¿Por qué? A ver, te cuento algo bien gracioso. Cuando yo comienzo siendo niño tenía esa primera voz, pero cuando me fui desarrollando, la voz me cambió por completo y se convirtió en esta cosa que cargo encima, pero que ahorita lo llevo muy, muy, muy cómodo, pero cuando tenía 14 años, ¿no? Cuando tenía 13, 14 años, ¿no? Entonces, típico que las amigas de mi hermana llamaban por teléfono, porque anteriormente se llamaban las casas, como ustedes saben, claro. Y yo atendía, entonces las amigas de mi hermana, ¡ay, esa vocesota! Es mi hermanito de 13 años. Entonces, cuando me cambia la voz, ya no canto como antes, y hay una frustración. ¿Sí? ¿Sabes? O sea, pero porque ya no era el tono. No, porque ya no era la voz finita. Ya no era la voz. Y aparte de eso, uno se acostumbra a que le aplaudan por las 4 canciones que canta, pero ya después no la puedes cantar porque tu voz cambió. Ya había que cantar y aparte de eso, la sociedad a veces es muy cruel ante eso y empiezan con el punto de que, ya se desarrolló, ya perdió la voz. Entonces yo sí me divorcié de la cantada durante un tiempo, pero me dediqué fue a tocar. El cuatro venezolano, como a los 14 años también, entonces empecé a tocar guitarra. Tú sabes, también esa entrada social que te da la guitarra, de que le puedes dedicar la canción a la chica y todo el asunto. Entonces empecé a tocar guitarra. Pero estando en el colegio, tenía, como te digo, 13, 14 años, me invita un compañerito de clase y me dice, mi mamá canta en el coro de la universidad. Si quieres, ve. Y fue el único sitio donde conseguí espacio. Porque si había una voz para mi voz, ti, ¿sabes? Y aparte de eso, entonces la cuestión de que, pero ¿cómo que con 14, 15 años tengas esa vocesota? De alguna forma me sentía así como que me inflaba como una palomita. Nosotros le decimos a las palomitas, le decimos cotufa. Me inflaba como una cotufa, ¿no? Como una palomita. Y allí entonces fue donde empecé a sentirme cómodo. Cuando me graduó de bachiller, entonces me becan en el instituto universitario donde estaba cantando y allí fue que estudié informática y después me becan para estudiar administración tributaria y también la hice con todo porque cantaba en el coro y de alguna forma como era de repente la voz del más grave, que es la que yo tengo, la voz del bajo en la estructura del coro, no es la más frecuente, entonces uno se sentía como un unicornio, ¿no? O sea, aparte de eso, no todo el mundo la tiene y no me aprovecha de hacerla. Entonces sí, estudié allá. Quise estudiar música en Caracas, pero situaciones familiares, trabajaba con mi papá y todo el asunto no se dieron. Aparte de eso, al ver que todos mis hermanos se fueron, algunas experiencias de mis hermanos muy buenas, otras no tanto, entonces dijo, no, usted se me queda aquí en la casa. Y así tocó. Ahí te quedaste a desarrollar ya lo que habías estudiado. ¿Ahí trabajaste de lo que habías estudiado informática? Nunca. ¿No? Nunca. O sea, siempre fue ya después de ahí fue relacionado siempre con la música. Sí, pero no. A ver, nunca llegué a soltarla. Siempre estaba haciendo cosas relacionadas con la música. Estuve trabajando en consumo masivo, en empresas de venta de consumo masivo durante un tiempo. Trabajé con una tabacalera durante varios años, trabajé en la industria farmacéutica como visitador médico varios años, pero nunca llegaba a soltar la música, ¿no? De alguna forma siempre me acompañaba, siempre estaba de alguna forma haciendo algo con música. Y a mí me decían, pero tú, ¿por qué no te desarrollas? No, yo no tengo la paciencia, no tengo la pasión, no tengo el impostor, ¿no? Que está a veces detrás de cada uno de nosotros. Yo no me siento capaz. Hasta que llegó el momento en donde vi que una persona a quien yo no le tenía tanta estima profesional hizo un trabajo y dijo, bueno, pero si esa persona puede, yo también. Claro. ¿Sabes? Y de alguna manera ahí no fue un proceso de envidia ni mucho menos, sino que de reconocer que, bueno, pero de repente me estoy exigiendo mucho para poder iniciar, ¿no? Y
Y así fue. O sea, en algún momento comencé a desarrollarlo hasta que en algún momento me atreví a decir, soy músico. Sí, porque uno generalmente cuando emprende algo, siempre quiere emprender o quiere hacer algo, pues tiene el miedo, ¿no? De decir, pues el empezar es complicado, Sí, no solamente... es decir algo desconocido completamente, ¿no? Y, no, ¿Qué van a decir? Y probablemente sí lo conozcas, pero no te sientes No, capaz. no, O sea, no. sientes de repente que lo que tú puedes ofrecer no es suficiente. Y a veces nos ponemos el pie con eso. Claro. Sí, a veces nos ponemos. Claro. Sí, bueno, entonces llegas a, digo, bueno, sigues trabajando con tu papá y todo, ¿y el amor qué? ¿O todavía no? Ok, sí, bueno, fui muy retraído con eso de los enamoramientos de muchachos. Sí, en serio. En serio. Se me hace que ese es otro Francisco que no conocemos. Sí, es que yo creo que hubo un momento en donde de repente la vida dijo, Ya es otra cosa. Fue como un Pokémon evolucionó. Exacto. Sí. Me echaron agua y crecí. Sí, no, tampoco fue así una juventud, una adolescencia exitosa en ese campo, ¿no? Yo me río porque yo llegué incluso a contabilizar, ya lo hacía de forma deportiva, pero yo llegué a contabilizar 14 no consecutivos. Ok. ¿Sabes? Que de repente que le decía a una niña, ay, que no. Yo creo que a partir del número 6 en adelante ya era deportivo, ¿no? O sea, era a ver qué tal. Y uno sí, coleccioné 14, no me fue tan bien. Pero después, cuando ya estaba ya en la universidad, conozco a la que es la mamá de mis hijos. Okay. Y la conozco porque en Venezuela existe un género musical que es propio de un estado de Venezuela que suena durante todo el año, pero ese género musical suena en toda Venezuela en Navidad. Okay. Se llama gaita, la gaita zuliana del estado Zulia. Todo el año se escucha gaita y en Navidad, la fecha decembrina, pues la música como de fiesta, ¿no? Okay. De parranda. Entonces, yo entré en un grupo de gaitas y en otro grupo de gaitas estaba un muy amigo mío con su novia. Entonces él me decía, mira, por ahí mi novia tiene una amiga que está pendiente de no sé qué cosa. Entonces cada vez que yo tocaba en cualquier sitio, iba apareciendo ella, hasta que, bueno, de alguna forma se alinearon los planetas. Okay. Y ahí comenzamos una relación. Ahí entonces después nos casamos. Okay. Nació mi hijo Ernesto, que es el hijo del grande, el mayor. Okay. Ya tiene 30 años ese muchacho, que fue el que se casó ahorita recientemente. Okay. Y después vino Sebastián, que es el que le sigue, que cumple mañana cumple 25 años. Ok. ¿Y cómo? Bueno, mañana, exacto. Mañana el de la fecha de grabación no al día decir, siguiente. Papá, no te sabes la fecha. Exacto. No. Estamos grabando antes. ¿Y cómo fue, o sea, tu primera impresión cuando fuiste papá? O sea, ¿cuál fue realmente la responsabilidad? ¿Qué edad tenías tú cuando nació? 20, primero que muy jovencito. Entonces, yo creo que, y parte de lo que me inculcó papá fue el ser responsable y el responder y todo el asunto. Claro. Y sí, obviamente me dio mucho susto porque estaba muy chavito, pero también ocurre algo. A esa edad creemos que tenemos el pecho más ancho, que paramos balas, que flotamos, que volamos. Entonces, obviamente, la referencia fue, bueno, pues yo puedo, vamos. Sí, y crecemos juntos. Crecemos, y así fue. Así fue. Se adelantó un poco los planes que teníamos, pero de alguna forma, en el momento que ocurrió, pues dijimos, vamos a hacerlo, y fue hecho con mucho cariño. O sea, el crecimiento, el desarrollo de los dos, tanto de Ernesto como de Sebastián, fue con mucho cariño, con mucho trabajo, con mucho afecto, y yo agradezco enormemente a Dios y a la vida la relación que tengo con mis hijos hoy día. Que en cierto modo es la ventaja de la edad, no tanta diferencia, porque pues sí es una relación diferente, más de amistad. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Obviamente te brincas muchos procesos y muchas etapas de tu vida, pero al final tienes este tipo de premios. Yo creo que los contras ya pasaron y ahorita son puros pros. Obviamente puede haber ahí cosillas añejas, pero los pros, los contras siempre es pues lo que puedes batallar cuando estás muy joven, pues las oportunidades que andas, pero ya que lo superas y ahorita creo que estás ya cuesta arriba. Sí, y como dice Maye, está bien padre ser amigo de tu papá. O sea, yo lo viví muy grande, o sea, ya no muy tarde, fue en el momento que tenía que ser. Digo, nunca tuve mala relación con mi papá, ni mucho menos,
Pero ya cuando es tu compa, está Sí, chido. sí, está interesante porque es una relación de mucha comunicación, de mucho respeto, incluso esa necesidad, la necesidad que nosotros, o que yo tenía como papá de, tienes que hacer esto y esto, ya me armó hace mucho rato. Claro. Y la necesidad de ellos también a veces de decirnos a nosotros, tienes que hacer esto también. Entonces estamos ahorita en un punto bastante equilibrado y de verdad creo que y donde cada quien ya tiene una vida encaminada. Así es. Seguimos creciendo y no una vida hecha, pero seguimos creciendo. Y ya como que hay un momento en que se nivela. Sí, ¿no? sí, se nivela y podemos compartir muchísimas cosas sin temores, sin penas, con mucho respeto y con mucho cariño, eso sí. O sea, yo siento que la relación que, como te digo, que agradezco mucho la relación que tengo con mis hijos porque está llena de mucho amor. O sea, hay mucho cariño entre nosotros. Ellos están en lechería. En lechería. Están allá. Ellos siguen estando ahí. Ellos siguen estando allá, están haciendo un trabajo home office, están creciendo, le está yendo buenísimo. Y yo estoy agradecido con Dios porque eso va haciendo así. Qué bueno. Oye, ¿y en qué momento, pues, llegas a Monterrey? No, porque faltan cosas. Faltan cosas. Sí, porque llegaste hace poco. Sí, yo tengo nada más 7 años. En ese entonces, cuando nacen tus hijos, ¿tú en qué trabajabas o qué hacías? Trabajaba en las empresas estas de consumo masivo. Ok. Trabajé en la tabacalera, trabajé... Y en ese entonces, voy a preguntar mi ignorancia, claro. ¿El tema político en Venezuela no era tan complicado? Estaba iniciándose muchas cosas. O sea, era precisamente el momento en donde... los militares estaban empezando como que a agarrar campo, tuvieron muchas ventajas a nivel económico porque Venezuela vive del petróleo, entonces hubo un aumento en el precio del petróleo muy alto, entonces hubo como que mucha liquidez y mucha gente aceptó con los brazos abiertos los cambios que estaban ofreciendo, ¿no? O sea, como que no estaba tan claro hacia dónde iba. No se veía venir. No se veía venir también porque obviamente, o sea, al ver mucho dinero en la calle, al ver mucha liquidez, muchas cosas, y el gobierno también, entonces, mira, te doy este plan social, te ayudo con esto, te acomodo esto, te compro esto, te hago aquello. Obviamente el planteamiento inicial fue, esto es, o sea, definitivamente es lo que necesitábamos, es lo que se creía. Pero no se sentía tan fuerte. ¿Por qué? Porque había toda esa liquidez y había todo eso que beneficiaba de alguna forma a la situación. Ok. Ya después, estando yo allá, bueno, nace Sebastián, nace Ernesto, llega un momento en donde recuerdo hubo una situación en abril del año 2010, creo que fue abril del 2010, yo estaba trabajando en el consumo masivo y hubo una situación, un paro nacional en Venezuela, se fue a paro, que te digo, como 2 meses y medio, 3 meses, el país paralizado, y allí entonces salgo yo de la empresa de consumo masivo, precisamente porque tienen que ajustar números y toda esa cuestión, y en el momento de recalcular todo fue que dije, bueno, tengo la oportunidad con la música también de ir viendo hacia dónde va, y allí fue donde comenzó básicamente el asunto de dónde tocamos y dónde cantamos. Okay. Ya más como un trabajo. Sí, ya formal. De hecho, también, bueno, Dios definitivamente mueve las cosas de una manera que uno no se explica cómo, ¿no? Yo recuerdo, yo canté toda la vida en un coro con un maestro, o sea, mi primer maestro, el maestro que me descubrió cuando yo tenía 6, 7 años, se llama Miguel Maita. Le perdí la milla, más nunca supe de él. Pero después empecé con el maestro Pedro Barreto, que es mi padrino, es el que me aceptó en ese coro universitario cuando tenía 14 años. Y cantaba siempre con él. Y allí en nuestra ciudad había siempre, tú sabes, un Real Madrid-Barcelona. Yo estábamos con un coro y estaba el otro coro, ¿no? Que de alguna forma, por alguna razón, siempre había algún tipo de encuentro o desencuentro entre las dos agrupaciones. Rivalidades. Ajá. Que me pongo a analizar y no entiendo el por qué ni dónde estaban, pero ahí estaban, ¿no? Y resulta que cuando yo decido, voy a hacer un taller de dirección coral, o sea, voy a empezar a formarme con todo esto, voy a hacer un taller de dirección coral, y el que estaba haciendo o dictando el taller de dirección coral era el director del otro coro. Okay. Entonces, cuando llego allá, no fue en ningún momento grosero conmigo ni nada, pero sí me dijo, si tú quieres ser director coral, necesitas un coro. Y yo decía, pero espérate, eso es como que me pides experiencia, es como lo que pasa con los jóvenes ahorita, ¿no? O sea, si no tienes experiencia no puedes trabajar, entonces, pero si no trabajo, ¿cómo tengo experiencia? Pero pides un recién egresado. Exactamente. Entonces,
tienes que tener un coro. Ok, bueno, me fui a mi casa medio triste y todo el asunto. A los 2 días de la nada alguien me marcó y me dice, en la alcaldía aquí en el municipio están haciendo un coro de niños, necesitamos un director. Y yo dije, bueno, está el coro, yo quiero estudiar la dirección. Y así comenzó todo esto. Comencé a dar clases, comencé a dirigir ese coro, pero la cantidad de horas que habían no me era rentable. Entonces me conseguí otra academia, en donde la maestra estaba enferma y la suplente de la maestra también se enfermó y yo fui el suplente de la suplente y empecé a dar clases allí y después la maestra me dijo, no, quédate tú con la cátedra, y así me quedé yo con la cátedra. Y ahí empecé a formarme también para dar clase en lo que es canto individual o canto solista, porque siempre me había enfocado en lo que era canto coral. Y empecé a formarme ahí como canto solista. Esta maestra, la maestra Janet Hurtado, está en España y está dirigiendo, hay una orquesta haciendo cosas maravillosas en España que se llama Cruz 10, Orquesta Cruz 10. Ella está en la junta directiva de esa orquesta y haciendo cosas geniales. Ella me enseñó muchísimo, o sea, me abrió muchísimas canchas, muchísimo canal en esto de la técnica vocal individual. Oye, y ahorita que estabas diciendo del coro, que de repente ya eras maestro de 2 coros y de repente volviste con el director del coro, ¿o ya no regresaste con él? Sí, siempre. Lo que pasa es que el coro donde me formé, ese coro se disolvió y él dejó de dirigir coros. Dejó de dirigir coros, pero siempre fue consulta, o sea, siempre... Ya tengo mi coro, le dijiste. Sí, y padrino, tal cosa, padrino. Ahora tú no tienes coro. Sí, no, yo tengo y tú no, lero, como Kiko. No, y después empecé a cantar en un coro, porque nunca pude dejar de cantar, por más que dirigía coro de niños y todo eso. Un coro que se llama Cantoría José Antonio Anzoátegui, que es un coro con quien se hizo cosas maravillosas en Venezuela. O sea, tuve la oportunidad de con el coro ir a representar a Venezuela en varias competencias internacionales, en varios sitios, y es otra de las cosas que tengo que agradecerle a la música, ¿no? O sea, poder viajar a Europa 4 veces a representar a Venezuela en varios países, gira en Sudamérica. Entonces, de alguna manera, pues tú dices, yo no quería ser músico porque pensaba que no estaba preparado y mira todas las cosas que me viene dando. Y eso es hasta ese momento. Oye, y de los niños de aquel tiempo que eran tus alumnos, ¿alguno salió ahí cantante? ¿No? Sí, porque fíjate, cuando yo comienzo con la academia, después entonces monto mi propia academia. Y cuando monto mi propia academia, entonces ya son mis pollitos, ¿no? O sea, son mis... Y se hizo un grupo interesantísimo. Siempre he creído en que uno tiene que apoyar y habían alumnos que de repente eran muy talentosos y por alguna razón no tenían cómo cubrir el gasto. Y yo decía, bueno, yo mi forma de dar mi diezmo es dando mi diezmo no en dinero, sino en trabajo. Los becamos. Entonces yo tenía un porcentaje de alumnos becados y yo los llamo los caballos. De hecho, todavía tenemos un grupo de WhatsApp y nos queremos y nos amamos y nos escribimos. Seguramente cuando vean esto me van a llorar, pues son llorosísimos todos. Y hay talentos importantes ahí. O sea, está Rocío que compone y hace cosas geniales. Después todas estas cuentas se las paso a ver si las comparten o se las pueden ver ustedes. Está Fiorella Ciso, que Fiorella es la hija de mi socio con el que vinimos a montar la academia aquí, que hemos llegado a como llegamos aquí. Que está haciendo cosas geniales en Ciudad de México. O sea, ahí he tenido alumnos que han pasado las rondas primeras y las segundas rondas de La Voz Miami, o sea, se han hecho cosas interesantes y sí, hay algunos que yo los escucho, los veo y digo, pensar que cuando estaban chiquitos cantaban feísimo y ahorita cantan bellísimo. Ándale, esa es la pregunta que quería hacerte. O sea, la curiosidad que me da a mí es, tú mismo dijiste, tú pasaste por un proceso, un cambio de voz, de niño a adolescente, pero pues hay unos que nunca nos cambia la voz y siempre tenemos horrible y que no sabemos cantar. Ándale, y por ejemplo, o sea, de que digo, yo quiero cantar, pero pues, o sea, pues no, ¿verdad? O sea, ¿cómo es eso? No digo, milagros. Como grandotes, pues ya no cantas ya, pero como un niño, ¿cómo llevas ese procedimiento? No, como grandotes y como niños. Ocurre lo siguiente. Y esto yo sé que realmente no entra en el cerebro porque estamos acostumbrados a escucharlo y verlo de otra forma. Pero ciertamente hay gente que nace con ciertas condiciones, está claro. ¿Okay? Yo no puedo correr 100 metros como Usain Bolt, pero yo puedo correr 100 metros. Claro. Y puedo establecer mi marca propia. Y si sigo trabajando, puedo ir mejorando mi marca. ¿Okay? El punto está en la comparación. A veces nosotros, cuando hablamos de cantar,
creemos que el asunto está relacionado con compararme con otro. Y obviamente si yo me comparo con alguien que tiene mucha experiencia, de hecho, y ha crecido haciendo eso y de repente tiene más condiciones o más aprestos para poder aprender a hacerlo, pues obviamente mi comparación no es algo favorable. Claro. Si lo iniciamos de un proceso, desde un momento más desde el piso, conociendo básicamente todas las cosas que tenemos que conocer y cómo manejamos nuestra concentración, las cosas varían. Yo no creo en el oído musical. Okay. Hay mucha gente que de repente el oído musical, si es una luz que viene del cielo y te baña y te hace mucho mejor que todos los demás, yo no creo en eso. Yo creo en la posibilidad de concentrarnos en lo que estoy haciendo, en concentrarnos en lo que estoy escuchando, en concentrarnos en hacer el balance, en concentrarnos en los ritmos, en concentrarnos en los tonos. Si nosotros abordamos eso desde ese sitio, va a ser mucho más fácil. Ahora, si lo abordamos desde el sitio en donde, mira, es que no estás cantando como tal persona, o si me comparo con tal persona, obviamente ahí estamos sesgando desde muy temprano. O sea, yo me puedo comparar con Bad Bunny o con alguien así, ¿verdad? Digo, por la voz. Claro, o sea, ahorita cualquiera canta, pero no es o sea, cantar bien. Sí, pero es que fíjate, vamos, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es para ti cantar? Pues que suene bonito, que se escuche bonito. Okay. No desafinar. ¿Qué es para ti cantar? No, o sea, quizás es eso, pero también es la esencia que tú contagies. O sea, por ejemplo, yo conozco o sabemos de ahorita muchos cantantes que en realidad tienen mucho pegue, mucha fama, no tanto por su voz, sino por su carisma, por todo lo que transmiten. Pero para mí cantar, pues sí es, como dice Maya, alguien que al menos está entonado. Al menos. Exacto. Si nosotros vamos a la esencia de lo que es cantar, es simplemente repetir tonos, alturas a una velocidad determinada. Que suena bonito, que suena feo, ya eso es otra cosa. Si nosotros iniciamos el proceso analizando nuestra voz de cómo bonito suena o cuánto puedo transmitir a través de mi voz, ya me estoy metiendo el pie. Porque no tengo la oportunidad ni siquiera de identificar si estoy entonado o no estoy entonado. Ni siquiera tengo la posibilidad de ver en dónde estoy colocando mi atención para ver cómo lo mejoro. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros vemos a un cantante, y pasa mucho con los alumnos, ven un cantante y lo ven en la tarima y dicen, yo quiero hacer lo que esa persona está haciendo, y lo ves de ahí en adelante. Y no piensa en todo lo que tuvo que haber pasado para poder haber llegado allí. Eso pasa en todos los aspectos, ¿no? En todos los sitios, claro, de todas las formas. Entonces corresponde ir un poco hacia atrás para poder entender desde lo más básico cómo va creciendo mi estructura de canto. Y esa es la mejor manera. Digo, obviamente tienes tus técnicas y tus estudios, pero, por ejemplo, si te gusta alguien cómo canta, la mejor manera es imitarlo. Precisamente lo contrario. Okay. Cuando primero nadie nos enseñó a hablar. Okay. Nosotros hablamos por modelaje, a menos que hayamos tenido algún tipo de dificultad, que hayamos tenido que ir a terapia para que nos explicaran cómo mover algunas cosas. ¿Okay? Pero de resto fue por modelaje. Igualmente pasa lo mismo cuando empezamos a cantar. Okay. Es por copiar. Empezamos a ver las películas de Disney, las canciones, me aprendo hasta el parlamento, lo que canta, lo que no canta, y empiezo a hacer como un abanico de colores que me gusta, ¿no? A mí me gusta la altura de tal cantante, la presencia de tal cantante, la fuerza de tal cantante, y empiezas a hacer como un abanico, y cuando tú completas el abanico, resulta que estás perdiendo por completo tu naturalidad. Okay. Estás perdiendo absolutamente y por completo cuál es tu esencia. Porque entonces empezamos a imitar. Okay. Y si tú tratas de caminar como camino yo de aquí a media cuadra, te va a doler la espalda. Claro. ¿Qué es lo mejor? Que camines como caminas tú. Entonces, si hay que manejar... Más derechito, entonar. Exacto. Si hay que manejar algunas cosas, pues se enderezan en el camino. Pero no se trata de que pierdas tu naturalidad porque nos hacemos todo mucho más difícil. Ok. Yo pensaba, porque pues digo... La verdad es que yo no canto ni en la regadera, pero me gusta cantar, o sea... Nomás en los karaokes en las fiestas. En los karaokes en las fiestas y en la iglesia, ahí sí canto. Okay. Cantos de niños, misa con niños. Pero la verdad es que tuvimos la fortuna de estar en dos musicales. Bueno, el tercero que íbamos a estar, no se cumplió. Se nos atravesó una pandemia. Sí, no se nos cumplió ahí. Pero tuve la oportunidad de estar en clases sí, en clases, podemos llamarle así, con el maestro Potro. Y la verdad es que ver cómo se entonaban, híjole, yo sufrí un chorro y pues mejor
Calladito, ¿no? Era calladito, no. En vez de era barítono, tener calladito, no. Pero, si aprendes, porque te empiezan a decir, coloca ¿cómo se llama? De cabeza, de pecho, o sea, y todo eso con el tiempo, con razón. Sí, muchas veces ahí ni siquiera estábamos en tiempo y espacio, entendiendo o escuchando completamente la clase, porque pues muchos traemos muchas cosas, pero el tiempo te va, ahora sí que, ¿te acuerdas de esto? Utilízalo. ¿Te acuerdas del otro? Y entonces, ahí es donde te digo que uno trata, pues de al menos que no se oiga tan mal. De entonarse. De ir más o menos por donde crees que puede ser. Obviamente, en algún momento, pues, me dijeron que no iba a cantar en algún momento. Okay. Y no cantaste, pero no pasó nada. Y no canté. Okay. No, pero buena onda. Digo, y en realidad no me gustaría ser cantante tampoco, ni es lo que persigo, pero pues si lo puedes hacer bien, pues qué padre. Es como claro. Pues, el que puede jugar fútbol, claro, no es futbolista, como el que... Que la única razón para cantar no es hacer una carrera, no es vivir de eso. Y la verdad es que cantando, digo, mañana me va a mentir, en cualquier momento que yo pongo la música, o sea, y no es por no quererme escuchar, la verdad es que yo me escucho mucho tiempo, a mí mismo, pero me gusta mucho el ritmo, me gusta mucho cantar, me gusta mucho, con mis hijas es una, ¿cómo se llama? Yo era una canción y era otra y vamos cantando, es una dinámica muy padre. Ahora que si lo haríamos bien, pues ya seríamos los Vázquez Sounds y su papá, ¿verdad? Sí. Pero en realidad no llegamos a tanto. Pero sí nosotros nos expresamos mucho o al menos nuestro estado de ánimo siempre se transmite por medio de las canciones. Sí, es que, a ver, probablemente ya dejamos de compararnos en otros aspectos de la vida con otras personas, pero en el canto todavía nos comparamos. Y eso nos pone en desventaja. Sí, ¿verdad? En absoluta desventaja, claro que sí. Pero, por ejemplo, yo le digo a Paulina, a mí, soy su papá, y quiero que quede grabado, a mí me gusta mucho cómo canta, pero me gusta mucho cómo canta. Ok. Sé que no es nada más porque soy su papá, pero ella como que no sé si no le guste, como que la verdad es que nunca le hemos preguntado, creo que sí, pero como que yo sé que ella tiene ese don. Y mi responsabilidad a cierto punto es que ella desarrolle ese don. Okay. Eso es lo que yo creo como papá. Obviamente nadie se obliga a nada, pero si tú sabes que es bueno, entonces le digo, oye, Pau, y luego canta y le digo, vas a ver algún día. Sí, en algún momento va a pasar. En algún momento va a pasar. Porque te digo, es muy bonito escuchar a gente que canta. O sea, yo me enamoré de la compañía en donde estuvimos porque yo escuchaba a lo lejos todo lo que cantaban. Okay. Y decía, wow. Sí. Wow. Definitivamente la música también ayuda mucho. Yo lo veo mucho como un proceso, y así trato de transmitirlo, ¿no? Como un proceso de meditación activa, porque te permite desconectarte de todo lo demás, o sea, estar en el aquí, en el ahora, y eso te ayuda muchísimo a que tu cuerpo se relaje, a que tu cuerpo está en estos días que voy a comenzar a dirigir un coro de adultos mayores. Ahí sí hice referencia, creo que hice un post de las ventajas en el adulto mayor. Sí. Del canto, y son muchísimas, ¿no? O sea, el hecho te oxigenas mucho mejor, combates ansiedad, combates depresión, liberas endorfinas, y al ser un coro, entonces creas comunidad, creas colectivo. Sí, está bien interesante, y todo eso se hace a través de la música, a través del canto. O sea, y de repente hay muchos instrumentistas que disfrutan mucho su instrumento, y yo también lo disfruto. Yo soy guitarrista, me gusta tocarlo, pero me encanta cantar porque no solamente estoy haciendo música, sino también estoy haciendo poesía. O sea, le estoy dando sentido a un texto para que la gente pueda identificarlo y conectarse con eso y todo eso. Entonces hace que la experiencia sea mucho más compleja, ¿no? Que tenga que estar pendiente de muchas cosas. Muchas cosas. ¿Y actualmente tú das clases de canto? Sí. Ok, pues entonces ahorita que lleguemos al presente, damos ahí tus datos y todo, y que te sigan también en tus redes sociales, pero ahorita al final las damos. Oye, pero ya quiero ser adulto mayor para estar en el coro. Sí, pues ya. Oye, me emocionó. Las canas ya las tienes. Ya falta menos. Vamos a decir que el requisito, para que entre rápido, el requisito ya... bueno, ya lo tengo. Sí, ya lo tenemos. Ya, bueno. Sí. Pero para que sea nada más un requisito, un menester. Ahorita llegamos a eso para darle a la gente toda la información, y que te sigan, porque en TikTok, yo te sigo y tienes videos muy padres con muchas explicaciones. Pero bueno, vámonos otra vez tantito para atrás.
Fórmula Academia en Venezuela, y ya ocurre cuando empieza a mucha gente a irse, que ya la situación política se pone muy complicada. De una matrícula grande que tenía de alumnos se fue reduciendo hasta que llegaron los números y dijeron los números, tenemos que revisar si ahí todavía funciona, ¿no? Hice un intento en el 2016 de abrir la academia en Ecuador. Estuve en Quito, estuve en Ecuador durante 3-4 meses. Me fui con una propuesta de trabajo para un plan vacacional y cuando llegué allá me dijeron siempre no se va a hacer, y ya yo estaba allá y bueno, ¿qué hago? Y de verdad que fue una experiencia, me enseñó muchísimo, ¿no? A trabajar con el ego, porque si algo tiene el artista en general es un asunto de ego, y cuando no está bien manejado y bien administrado, pues te juega muy mal, muy mal. O sea, vengo de cantar en Venezuela con un coro premiado internacionalmente, giras, una cantidad de cosas, y cuando llego allá no tengo espacio. No, mira, pero yo vengo, no, tienes que esperar las audiciones que son dentro de 5 meses. Entonces, obviamente, y me tocó moldear un poco el deseo, ¿no? Me tuve que regresar a Venezuela. De hecho, a los 4 meses me regresé a Venezuela. Fue una experiencia no la más lucrativa, pero sí aprendí muchísimo en esa experiencia en Quito, en Ecuador. En el 2016 regreso, y cuando se empieza a apretar un poco más, resulta que hay el papá de una alumna de la academia, precisamente Fiorella, que es la niña que está haciendo vida artística en Ciudad de México, me dice, vámonos para México y montamos este proyecto en México. Y así fue que lo hicimos. Nos vinimos por acá para México, montamos la academia, nos quedó hermosa. O sea, le pusimos todo el corazón, le pusimos todas las cosas. Abrimos en septiembre del 19, pero cerramos en marzo del 20 por la pandemia. ¿Y Monterrey llegaron directo aquí a Monterrey? Directo a Monterrey. ¿Por algún especial? Mi socio ya tenía algunos contactos y algunas cosas avanzadas aquí en Monterrey, entonces él se vino primero. Creo que se sentía mucho más cómodo al venirse acá a Monterrey. Aparte de eso, creemos que Monterrey es una ciudad en donde siempre hay chamba, donde siempre hay oportunidades, donde hay un crecimiento enorme. Entonces creo que llegamos al sitio correcto. ¿Y venías con la intención de quedarte o venías solo por un tiempo? ¿Tus hijos que dijeron? La intención siempre fue instalarnos acá. Okay. Mis hijos en Venezuela estaban ya más o menos grandecitos, ya de alguna forma también conociendo, porque viendo que lo que estaba pasando en Venezuela era muy loco y mucha gente, o sea, no era extraño para ninguno de ellos el que yo planteara, mira, voy a ver qué puedo hacer afuera. ¿No batallaste para salir de Venezuela? Para nada. No, en Venezuela, si tú tienes tu documentación al día y está todo al día, perfecto, no tienes ningún tipo de problema. O no lo había en ese momento cuando yo me vine, porque después se puso un poco más complicado a nivel de restricciones políticas y una cantidad de cosas. Se fue cada vez más gente. Hemos salido de Venezuela casi 8 millones de personas, un país de 35. O sea, estamos hablando de un porcentaje. Y sin posibilidad de regresar, ¿verdad? Muchas personas, a ver, también depende de a qué país te vas y también depende de cuáles son las condiciones. Por ejemplo, si te vas a... Yo salí de Venezuela con una visa de trabajo. Yo entré a México con una visa de trabajo. Prácticamente ninguna de las personas que están fuera de Venezuela tienen prohibición de regresar. No se los prohíben. Pero hay muchos países en donde están, por ejemplo, si vino gente a México y está haciendo un proceso de asilo político o de refugio, pues no tiene sentido que estés pensando en regresar. Claro. Entonces te ponen algún tipo de restricciones. O sea, pero no se trata, o en la inmensa mayoría no se trata de que esté prohibido entrar, sino que algunas personas, por proteger sus estatus, prefieren no salir de los países que están hasta que logran solventar su situación y en algún momento pues ver si hay posibilidades de regresar. Por ahí una luz al final del túnel en estos últimos tiempos. Me imagino. Y entonces empiezan un corto tiempo está la academia. Sí. ¿Cierras? ¿Y luego? Online. Empezamos online. En ese momento había muchas cosas. Yo tuve la oportunidad de ver en Conquefaz la Madre Teresa de Calcuta. Me invitaron para ir a verlo. Y me encantó, me cautivó. Y yo dije, yo tengo que vivir esa experiencia, tengo que pasar por ese proceso, tengo que ver. Y allí fue donde se hicieron las audiciones para San Judas Tadeo. Yo nunca había actuado, nunca había aprendido un texto de memoria que no sea cantado, que no sean canciones. Nunca en mi vida había pasado por ese proceso. Y me pareció muy retador. Y de hecho lo que yo estaba disfrutando era el reto de vivir eso, ¿no?
Pero bueno, pandemia no permitió que se hizo. Tuve la oportunidad de conocerlos a ustedes, cosa que agradezco muchísimo. Y a mucha gente muy, muy interesante en la compañía. Sí. Y después de eso, entonces, bueno, pandemia, empiezo a dar clases online. Y cuando estamos saliendo de la pandemia, que esta parte ya es actualización, porque nosotros la última vez que hablamos nos quedamos en pandemia. Yo como toco el cuatro venezolano, en el Tecnológico de Monterrey hacen un concierto que se llama Corazón Latino, donde hacen un repertorio de música latinoamericana. Y había un tema venezolano y necesitaba un cuatrista venezolano, de música venezolana. Entonces me llamaron junto con otro maestro que toca la mandolina. Pero yo estaba tocando, estaba ensayando, ya estaba saliendo de pandemia, ya había como que, tú sabes, cubrebocas por todas partes, claro. Pero estaba reapareciendo la gente y escuchaba el coro del TEC y cada vez que terminaba, iba al coro y ya había terminado el ensayo. Iba al coro y ya había terminado el ensayo. Entonces, cuando hablo con el director Robertito, que es el director del coro, de la orquesta y es el coordinador de cultura, él me dice, tienes que esperar las audiciones que son en el mes de febrero. Y en el mes de febrero, pues Dios me dio la oportunidad, el regalo de haber conocido al que yo considero que es el capo del movimiento coral de México, que es el maestro Juan David Flores, que es el director del coro del TEC. Es una persona que cuando vienen artistas de afuera, lo llaman a él para que él arme los coros. Cuando vienen, o sea, está como que muy bien conectado y con mucha trayectoria. Entonces, cuando yo voy a hacer la audición, aprendiendo la experiencia de Quito, tú sabes, quitarme todo lo que creía que sabía y todo el ego y toda la cuestión. Y cuando hago la audición, él me dice, oye, pero esto es un coro amateur en cierto aspecto y tú traes otro tipo de experiencia. Y yo le digo, yo lo que quiero es cantar. O sea, si me das la oportunidad de entrar, pues yo feliz. Entonces él me dice, nosotros también hacemos proyectos por fuera, un poco más grande y él es el director de una agrupación que se llama Coro Nuevo León, que el Coro Nuevo León es el que trabaja con varias orquestas y hace conciertos sinfónicos corales acá. Inmediatamente, eso fue en febrero. En abril ella estaba cantando en un Requiem de Mozart que se hizo en el Teatro de la Universidad y en Medero, y de ahí se han salido cosas interesantísimas. O sea, a través de Juan David Flores tuve la oportunidad de hacer los coros de Sarah Brightman en toda la gira de México. Estuvimos en Ciudad de México, en Puebla, aquí en Monterrey. La maestra Lina Garancha también, una contralto, una mezzosoprano de altísimo nivel. Entonces después quise tocar la puerta del México Ópera Estudio, que es un estudio de ópera genial que hay acá en Monterrey. Entonces, bueno, algo así me dijeron como que no estamos aceptando mucha gente ahorita, pero me hacen falta bajos. Entonces aprovecha y entra, y me llevé la gratísima sorpresa, aparte de conseguir un director musical que es el maestro Alejandro Miyaki, que hace un trabajo espectacular, con un paisano venezolano que se llama Renier Piñero, que es el director artístico escénico del México Opera Estudio. Entonces dije, me sentí así como que en casa. Entonces, y de ahí afortunadamente han ido creciendo cosas. Tengo la oportunidad entonces a través del mismo maestro Juan David Flores de hacer ópera. Y con el México Opera Estudio también. Entonces te había comentado que yo nunca había actuado en nada de nada. Y en el coro de ópera los maestros necesitan mucho movimiento del coro de ópera. No solamente es pararse a cantar, sino que le dan mucha vida. Y entonces empecé a vivir experiencias que nunca había vivido. Eso de cantar el coro de ópera me encanta. Y han salido cosas muy, muy, muy interesantes. Le estaba comentando a un amigo, yo me vine a México con 43 años. Y nunca había hecho ópera, y en estos últimos 4 años ya hemos participado en 6, 7 óperas. Entonces ha habido un movimiento interesante con respecto. Claro, mucho crecimiento. Sí, mucho crecimiento, mucho conocer a gente acá. Estoy también trabajando como guitarrista de una maestra que se llama Dolores Martínez, una folclorista maestra que hace unos trabajos de investigación interesantes, y pues estamos haciendo música cada vez que tenemos la oportunidad, de mucha música mexicana. Entonces también eso me enseña mucho, ¿no? Sí, pues sigues aprendiendo. Sí, claro. De instrumentos, de regiones, de exponentes. Entonces me permite de alguna forma nutrirme muchísimo más acá. Oye, y ya
¿Y eres regio por adopción? Casi. ¿Te sientes regio ya? Que a mí lo que me falta nada más es comer menudo, porque de resto todo. Y digo, no como menudo porque tenemos un plato similar que se llama mondongo en Venezuela, que me gusta muchísimo más, y no se me molesten, pero es que me gusta muchísimo más el mondongo y todavía el menudo como que no. Pero ya la carnita asada. Ya. Claro, ya, listo. Perfecto. Digo, aquí somos no sé cómo te trataron cuando llegaste, pero creo que somos una sociedad que abre los brazos a los extranjeros. Debo comentarte que yo estoy muy agradecido porque no he tenido la primera experiencia negativa por ser extranjero, la primera experiencia negativa por ser venezolano, y para mí es muy importante decirlo porque sí me he sentido en familia, me he sentido acobijado, me he sentido apapachado, o sea, de alguna manera todas las personas que de alguna forma he conocido han tenido algún tipo de gesto lindo y digno de agradecer. Porque sí, de verdad que... Es que si lo comparamos de repente con situaciones de venezolanos que han ido hacia el sur, Ecuador, Perú, Argentina, de repente no les ha ido tan bien. Aquí no tengo absolutamente nada malo que decir, puras cosas buenas. Sí, puras cosas que agradecer. Nosotros pensamos, o bueno, al menos creemos que somos buenos anfitriones, no somos... Sí, definitivamente sí. En general, bueno, nosotros en lo personal... Bueno, cuando te preguntas si vas a Tigres, Rayado... ahí la cosa empieza a ponerse un poco más complicada. Ahí ya tienes que tomar una decisión. Entonces ahí donde mejor no hablamos de fútbol. Ahí es donde yo digo, yo soy sultán. Acuérdate que nos gusta el béisbol. Acuérdate que nos gusta el béisbol. Bueno, se respeta, pero aquí igual es uno u otro, ¿no? Tibios no hay. Y los de la América no existen aquí. Bueno, pero son de las cosas que bien dices, la cultura regiomontana es esa. Claro. Es esa, o sea, es lo primero que te preguntan, bueno, ¿y qué le vas a hacer? ¿Y a quién le tengo que ir? Es impresionante. Hablamos el mismo idioma, pero las culturas son tan distintas. A nivel de comida, a nivel de expresiones, a nivel de reacciones. O sea, somos realmente distintos. ¿Batallaste para el idioma de las palabras, no el idioma, las palabras? Los modismos. Sí, un poco. Porque pues sí hay palabras muy diferentes. Sí, un poco. Hay palabras que tienen significados para mí totalmente distintos y me tocó, te voy a poner un ejemplo. O sea, en Venezuela cuando tú vas a pagar algo es como para cancelar la deuda, ¿no? Ajá. Pero tú dices, voy a cancelar. Y entonces llego al gimnasio y le voy a decir, vengo a cancelar. Y me dice, ¿y se va? No. Pero entonces, ¿por qué va a cancelar? Porque quiero cancelar. ¿Pero va a seguir? Sí, voy a seguir. ¿Pero ¿por qué va a cancelar? Porque tengo que cancelar. O sea, ese tipo de juegos, ¿no? Claro. O de repente, y me causa mucha gracia que para nosotros luego es después. E imaginamos que luego es después. Más después. Sí, luego. Entonces, no, luego, que es otra cosa. Pero ha sido bien interesante. Okay. O sea, ha sido súper enriquecedor. Y también es la forma en que decidí asumirlo. ¿Sabes? O sea, claro. cuando el proceso de migración no es tan sencillo y cuando tu cabeza está puesta en todas partes, aquí, allá, y es que están mis hijos, está mi mamá, claro. Entonces de alguna forma quedas como que muy arraigado a querer regresar y todo el asunto. Pero cuando decides ya venirte y ya con la intención de quemar los barcos y con la intención de aprender todo lo que te puedas aprender y de disfrutar todo lo que puedas disfrutar, la experiencia cambia. ¿Tu mami todavía vive? Sí. Mi mami todavía vive, está allá en Venezuela y ahí igualmente. Mis hijos están en Lechería, mi mamá está en Barcelona, que queda justo al lado de Lechería. Es como decir Santa Catarina, San Pedro, Monterrey, exactamente igual. Entonces ella está en un municipio que está justo al lado de Lechería. Allá está. Oye, y bueno, pues para avanzarle tantito, ¿cómo son los cursos que das? ¿Cómo son las clases? Coméntanos. Mira, te comento, hay varias dinámicas. Obviamente, desde que se comenzó el online, queda la dinámica abierta de online, donde las clases son absolutamente individual, se trabaja todos los aspectos. Yo trabajo, hay una técnica que se llama speech level, que es cantar a través de tu sonido hablado. ¿Okay? Asumimos que es el sonido más fácil y el sonido más cómodo es el sonido que hablas, ¿no? Y es el más natural, regresando a lo natural. Entonces, bueno, se trabaja de forma individual y se trabajan muchos aspectos de reconocimiento del cuerpo, ¿no? De cómo funciona esto, cómo funciona aquello, porque creo que entender cómo funciona te ayuda a darle un mejor uso, ¿ok? Pero también están las clases presenciales. Yo tengo mi estudio, yo estoy en Puerta de Hierro, ahí en Cumbres. En Cumbres. Tengo mi estudio en casa, en donde recibo alumnos allí también.
Tengo clases a domicilio también, o sea, todas las modalidades, ¿no? Que vamos a la luna, sí, bueno, vamos a la luna y vamos. Clases, sí, claro. Mientras haya regreso. Exactamente, sí, necesito regresar para no tener problemas en casa. Oye, ¿y planes para regresar a Venezuela? El plan que tengo, Venezuela está atravesando por un momento de mucha luz en este momento y todos tenemos confianza y fe que va a ser ¿Tú ves positivo todo lo que está sucediendo? Sí, definitivamente cuando uno está así tanto tiempo casi ahogándose, que venga alguien y te lance una salvavidas, lo vas a tomar. Claro. ¿Okay? Ahora que hay muchas ideas del por qué te lanza el salvavidas, sí puede haber muchas ideas de por qué te lanza el salvavidas, pero de alguna forma te lanzó el salvavidas y eso de es una luz, ¿no? Claro. Hay mucha luz, es un proceso, se hizo lo difícil, se hizo lo importante, ahora viene lo difícil. Es definitivamente hacer que las cosas se agarren un camino distinto al que tiene ahorita, que de alguna forma se abran las oportunidades y todo eso. Yo proyecto, no soy especialista, no conozco mucho en la materia, pero para mí este es un proceso en donde el cambio inmediato, el más visible, va a tardarse un par de años y el cambio profundo se va a tardar por lo menos unos 10, 12 años. Entonces, después de haber avanzado, conocido tantas cosas aquí, teniendo la oportunidad de crecer, lo que me queda es eventualmente ir a apoyar a hacer cosas, pero sin dejar de estar presente acá. O sea regresar Exactamente. O sea, yo me quedo. Yo aquí me quedo. Ya eres el hijo adoptivo. Sí. Regiomontano. Sí, casi. Unos años más y te puedo decir regio. Todavía no. Todavía no. Bueno, si te decides por Tigre o Rayado, no me importa por cuál, pero Sultanes, no. Tienes que decirte por uno. Hay un paisano que hace radio aquí que le dicen regiosolano. Regiosolano. Pancho se llama, de hecho. Pancho DJ le dicen el regiosolano. Se oye bien. Señor. Se oye bien, ya ahí mezcla las arepas con las tortillas de harina. Lo puedo ir medio quitando, se lo puedo ir robando poco a poco también, así puedo ser regiosolano yo también. Claro. Oye, Francisco, antes de terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, te quiero preguntar algo. Si tuvieras enfrente al niño que se levantaba 3, 4 de la mañana para irse a trabajar con su papá. Wow. Y lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías el día de hoy después de todo lo vivido y todo lo que ha pasado? Wow. Mira, le diría que no deje de creer nunca en él. Que hasta en los momentos más difíciles, su esencia es quien lo va a salvar. Y que nunca deje de creer en Dios. Qué bonito. Bueno, pues aquí te tenemos un pequeño recuerdito. Ay, ¿Tomas café? Sí, cómo bueno, no. Pues para el café, porque... ¿Cómo no? Es un pequeño recuerdito por habernos dado una hora de tu tiempo, por permitirnos hacerte... Para nosotros, la verdad es que es es un honor conocer a alguien que ha venido de un país complicado a buscar otras oportunidades a un país también complicado y que pues se le ha sabido arreglar. Llegas y a los 4 meses una pandemia y aquí estamos. Sí, aquí o sea, estamos hablando 4 o 5 años atrás y aquí estamos ahorita dándole. Eso pues para nosotros es muy gratificante. Y lo menos que podemos hacer es, como te digo, es hacerte este programa y conocerte un poquito más. Gracias. Y bueno, es este pequeño obsequio que dice en honor a, porque el mejor homenaje se hace en vida, perdón, no me lo he grabado bien. Francisco, gracias por inspirar con tu voz, tu música y tu historia. Caramba, muchísimas gracias. Es un pequeño recuerdo de aquí de parte de nosotros. Y bueno, ojalá hay mucha gente adulta, como yo, más adulta, pueda entender lo que es el cantar, pueda quitarse las ataduras y poder ser libre y no estarse juzgando, que eso yo creo que es lo primero que tienes que quitar, ese saco, ¿no? En redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Fácil, soy Fran Méndez. Soy Fran Méndez. Soy Fran Méndez, me consiguen así en Instagram y en TikTok y en Facebook, Francisco Méndez.
Okay. Pues muchísimas gracias por darte el tiempo, el espacio. Pues ahora sí que queremos hacer honor a todas esas personas que un día tienen que tomar maletas y salir por una mejor vida, por cumplir un sueño, que dejan atrás familias, que dejan muchas cosas y viven muchos sacrificios. Pues bueno, hacerles el honor que se merecen, porque pues de eso se trata la vida. Hay que perseguir los sueños y hay que vivir. Muchas gracias por estar aquí, por regalarnos esta historia. Y pues bueno, a toda la gente que nos ve, muchas gracias. Sigan compartiendo nuestros videos. Y si alguien se anima a venir a acompañarnos, nos pueden escribir a el correo enhonora@gmail.com y pues nosotros encantados de recibirlos. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Y bueno, pues aquí dejamos este episodio. Espero y lo vean. Y los esperamos en el siguiente. Gracias.